vivir lejos de tu presencia, mi Señor. Hoy quiero regresar, ver al inicio de todo, cuando yo era feliz. Sentía siempre tu presencia, caminaba libre en tu jardín. Te escuchaba todo el día, mas me perdí, Señor, al caminar. Traté de andar solo en la aventura. Esa vida fue solo ilusión. Confieso que estaba perdido, mas hoy te entrego todo el corazón, arrepentido por lo que pasó. Quiero volver, Señor, sentir tus ríos, volver, Señor, buscar tus ríos. Me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez en mi corazón. Me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez en mi corazón. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Una más, una más, una más, una más. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba. Tú eres todo lo que soñé un día. Yo te amo. Vivir lejos de tu presencia, mi Señor. Quiero regresar, volver al inicio de todo, de cuando yo era feliz. Sentía siempre tu presencia, caminaba libre en tu jardín. Te encontraba todo el día. Me perdí, Señor, al caminar. Traté de andar solo en la aventura. Esa vida fue solo ilusión. Confieso que estaba perdido, sí. Mas hoy te entrego todo el corazón, arrepentido, postrado. Quiero volver, Señor, sentir tus ríos. Muy buenos días, Dios les bendiga allá en casita donde estén escuchando este mensaje maravilloso que Dios nos da este domingo 5 de julio 2020. Y usted sabe que todo es mejor en familia, así que espero que la familia esté reunida y gozándose de las buenas noticias de Dios. Y el día de hoy precisamente es
el estar atento, en primer lugar a Dios, pero también es importante que estemos atentos a todo lo que está aconteciendo, primeramente en nuestra familia y alrededor de lo que es nuestra familia. Y esta semana tuvimos la visita de unos amados amigos pastores allá en Tecámac, y nos comentaban cómo, intercambiando experiencias de todos estos días de la pandemia, que habían vivido allá en Tecámac. Y ellos me decían que matrimonios cristianos ya se habían divorciado, que había hombres golpeadores hacia las mujeres, pero también mujeres que golpean a los hombres, hijos desorientados, rebeldes, y eso da pauta a pensar que primeramente Dios nunca se equivoca, que debemos estar atentos a las señales que Él nos da, a la visión que Él nos quiere siempre transmitir, para que estemos de acuerdo a su voluntad. Y hemos visto cómo Dios está haciendo que volvamos nuestros ojos a lo más importante después de Él, que es nuestra familia. Porque si no aplicamos los principios de Dios en nuestra familia, pues entonces nos damos cuenta en un momento como este, de que nos habíamos perdido de vista, que ya no había esa relación entre los hermanos, con los padres con los hijos, entre esposos, el matrimonio. Y esto pues obviamente que causa gran contrariedad. Ya hay efectos sobre ello, y la idea es que, pues sí, que todas esas personas que decidieron esa acción, pues sean restauradas, que puedan recapacitar sobre sus acciones, y sobre todo que esto les hizo darse cuenta en qué condición y en qué posición están espiritualmente hablando. Así que bueno, tomé ese comentario, lo estuve meditando, y Dios me dio esta palabra: el enemigo en casa. Muchos no nos dábamos cuenta que el enemigo ya estaba en casa, y por eso es de que se suscitan estas situaciones que no hablan de una familia funcional, de una familia integrada, que no hablan de lo que estamos viviendo o pensamos que estábamos viviendo. Porque precisamente cuando viene una prueba, cuando viene una crisis, cuando viene un problema, es cuando nos damos cuenta de qué es lo que estamos viviendo realmente. Porque suele suceder que por la inercia de nuestra vida, la inercia de hacer tales cosas, perdemos de vista detalles importantes, detallitos importantes. Así que esta mañana el Señor nos va a hablar precisamente acerca de ese enemigo en casa. Tenemos un enemigo en lo físico, que es el virus, el coronavirus, en este momento de la enfermedad más importante que ha captado mayor atención porque es a nivel mundial. Pero también tenemos otro enemigo que es de tipo espiritual, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que primeramente quiero mencionarles lo siguiente. El problema que tenemos físico es una pandemia ocasionada por un virus que se le dio el nombre de COVID-19. COVID es una palabra, son palabras en inglés, pero básicamente quiere decir enfermedad por el coronavirus, y el 19 porque fue descubierto en 2019. En el mundo de la medicina hay un comité internacional que se encarga de darle nombres a las enfermedades, y en este caso ya al virus se le denominó así, y la enfermedad, bueno, se llama SARS-CoV-19. A su lado izquierdo de su pantalla pueden ver lo que es un esquema estructural del virus. No se detengan mucho en los detalles, simplemente lo quise poner como un ejemplo.
y cómo está constituido los virus en la capa externa con esos picos que ven ahí. Todo es a base de proteínas, todo lo circular es una capa de proteínas y adentro es donde va la información genética del virus. Entonces, cuando tenemos dimensionado esto, ahora vemos que cuando hablamos de los virus, no hablamos de una reproducción, sino de una replicación del virus. Entonces, el virus entra al cuerpo y por la constitución anatómica y funcional del virus, va hacia células que sean compatibles con su estructura anatómica y funcional. Entonces, cuando llega una célula humana, entra al interior de la célula humana y después empieza a actuar sobre la célula humana, alimentándose de esa célula humana, y después se va replicando, o sea, se va duplicando, triplicando, y como verán ahí en el paso 5, ya no sale 1 o 2 o 3, ya salen más réplicas del mismo virus, y por lo tanto va a atacar a más células del cuerpo. Y dependiendo de las células que ataca, la forma en que lo ataca, es como se manifiesta la enfermedad que ahora conocemos como la enfermedad por coronavirus o síndrome agudo respiratorio grave, en donde hay unas manifestaciones y hay unos signos, y que cada vez el mundo científico está tratando de descubrir y poner en un protocolo, ya bajo un estudio científico, cómo es esta enfermedad, cuáles son exactamente los síntomas, cuánto duran, y por lo tanto también se están haciendo las pruebas de tratamientos, y en la fase final será que venga la vacuna para esta enfermedad. Bien, esto es el coronavirus, es lo que estamos viviendo todos y que nos ha hecho tomar medidas. Y en Veracruz, esto es bueno mencionarlo, nuestro estado ya estaba en naranja, el estado, no nuestra ciudad, pero ahora vuelve a pasar a rojo, y el estado, como ven en la pantalla, en su pantalla, en el lado izquierdo del mapa de Veracruz, está clasificado por regiones, en 5 regiones. Nosotros estamos en la tercera región, en donde abarca Veracruz, Boca del Río, y ahí estamos en rojo, es decir, en alerta máxima. Y la gráfica de la derecha, vemos como Veracruz es el primer lugar, Veracruz Puerto es el primer lugar en casos, y si lo comparamos con todos los demás municipios, ese colorcito rojo, pues podemos darnos cuenta que aquí se concentra una gran cantidad de casos por el COVID-19. Entonces, eso es lo que ya estamos viviendo, eso es lo que se está ahorita en tanta preocupación y ocupación en el mundo. Y yo les vuelvo a sugerir que tengan mucho cuidado con todos los videos, todas las informaciones que les llegan, porque muchas de ellas son falsas, muchas de ellas no tienen un sustento científico, muchas deforman la información, y eso, lejos de beneficiar, causa más angustia, causa más intranquilidad, causa más miedo, y eso afecta todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico, etcétera. Así que tengan mucho cuidado con la información que les llega, no tengan la tentación rápida de difundirla, porque quizás están difundiendo una mentira. Mejor recurran a la página de la Secretaría de Salud o a algún conocido, a mi esposa y a mí, que somos médicos, para poder darles una buena explicación de lo que se ha descubierto verdaderamente, de lo científicamente comprobado, y entonces podemos actuar correctamente. Entonces, esto es una realidad, estamos ante un virus, ante una enfermedad que no era conocida, y que las medidas que se están tomando pues han tenido que ser sobre la marcha, y se seguirán tomando más medidas, y tendremos que estar muy pendientes de esa. Ese es el enemigo externo, es el enemigo que está incluso cobrando vidas. Hay muchas muertes ya en nuestro país y en el mundo entero. Pero ¿cuál será el enemigo en casa del que estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Y para empezar, mire lo que dice Proverbio 17:1. Nos vamos a enfocar a lo que generalmente ocasiona las rupturas familiares, en matrimonios, hijos, padres, hijos o hijos, padres. Dice el Proverbio 17:1: mejor es un bocado seco y en paz
seco y en paz, fíjese la comparación, que casa de contiendas llena de provisiones. Dicho de otra manera, aunque sea un poca la provisión, aunque sea poco lo que voy a estar yo tomando como un alimento, pero en paz, lo prefiero a donde esté la despensa súper llena, a donde haya abundancia de comida, pero todo el día y todos los días estamos en contiendas, en pleitos, en desacuerdos, en agresiones, en todo lo que lleva a una familia a desintegrarse, como ya está sucediendo. Y esto de los matrimonios divorciados viene como resultado de esta pandemia. Obviamente no se generó precisamente en este tiempo, esto ya venía desde antes, y así como el virus cuando entra al organismo tarda entre 7 a 14 días para manifestarse, igual en el área espiritual, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando no nos damos cuenta y le damos la bienvenida a ese enemigo, acaba por manifestarse ante cualquier circunstancia, sobre todo cuando es una circunstancia adversa, y lo que sacamos es precisamente el resultado de esa infección que ya traemos espiritual, y que bueno, si hay una cura excelente para ello, pero que mientras que no lo reconocemos, mientras que no lo tratamos, mientras que no se manifiesta, sigue operando dentro de nosotros y sigue contaminando todo nuestro ser. Así que bueno, si al COVID le pusieron COVID y le pusieron 19, bueno, yo también le puse un nombre a lo que vamos a ver, es GN 3 2.6, ¿qué quiere decir? Génesis 3.6, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí fue el acto de desobediencia de Adán y Eva, y que a partir de ese momento el hombre conocía lo que conocemos ahora como pecado. Esa desobediencia, cuando no acatamos los principios de Dios, nos lleva a cometer el pecado. Se dio en un tiempo, no dice la Biblia exactamente si fue en ese mismo día, duró 1 hora la conversación con la serpiente, duró 10 minutos, el hecho es de que fue entrando hasta que contaminó y cambió la manera de pensar, y cambió la voluntad de Eva, y cambió la voluntad de Adán, y pecaron. Bueno, si ya descubrimos que en nosotros el enemigo se llama pecado, pues descubramos entonces que tenemos un mundo físico donde el virus, bueno, todos los virus, todas las bacterias, todos los parásitos pueden hacernos enfermar nuestro cuerpo, pero lo que más nos debe de interesar es aquello que provoca una enfermedad espiritual, la cual inclusive de no ser tratada a tiempo, quedamos en una muerte permanente, es decir, en una separación con Dios, y eso es lo que debemos atender todos los días en nuestra familia, en lo individual y como familia. Pecado, hablamos de que el pecado se replica en el espíritu humano. Veíamos cómo el virus del COVID entra a una célula y se replica dentro de esa célula y sigue atacando más células y más células y más células. Bueno, en el caso del pecado, también se replica en el espíritu humano, siendo su sitio preferido para continuar la enfermedad el alma. El alma es la que peca. ¿Por qué? Porque en el alma tenemos los pensamientos, tenemos las emociones, los sentimientos, tenemos la voluntad. Y es ahí donde nosotros decidimos entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces es cuando procedemos. ¿Pero dónde se generó todo? En el alma, porque nuestro espíritu ya estaba contaminado y se va hacia donde están nuestras emociones, hacia donde están nuestros pensamientos, hacia donde está nuestra voluntad. Y si dejamos que esa infección cause efecto en nuestra alma, entonces viene el pecado. Salmo 119:11 por eso habla acerca de eso. Dice: en mi corazón, en mi alma, he guardado tus dichos.
para no pecar contra ti. ¿Dónde está centrado? En el alma. Entonces, por lo tanto, tengo que cuidar mi alma, cuidando también mi vida espiritual. Y es tan trágico esta infección por el pecado, que Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si estás enfermo del pecado, si estás contaminado por el pecado, entonces significa una separación de Dios, y eso significa que no estás dentro de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, es decir, separación con Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí te da un parteaguas la Escritura. Te dice: si tú estás en pecado, estás separado de Dios. La única dádiva buena viene de parte de Él en Cristo Jesús, y es una dádiva de vida eterna. Muerte contra vida, pecado contra Jesús. Así que si tú escoges a Jesús, te limpia de ese pecado y tú eres libre de toda esa esclavitud y te diriges a quien es tu Creador, a tu Salvador, a tu suficiente y único sustentador de vida eterna, que es Cristo Jesús. Bien, Mateo 15, 19 al 20, nos dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿de dónde sale todo? De donde fue ya contaminado nuestro ser, del alma. De ahí se genera precisamente el pecado. Y el versículo 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre. Si permitimos nosotros esa contaminación de engaños, de mentiras, de tentaciones, de caer en la tentación de tal o cual cosa, y que te significa desobediencia a Dios, entonces caes en pecado. Y te digo una cosa: todos los días vas a tener tentaciones de diferentes formas, de diferentes grados. Un consejo de parte de Dios: no te pongas a negociar con la tentación, no te pongas a ver si puedes o no puedes. Tú aférrate a la palabra de Dios, di no a esa tentación, no permitas que se meta en tu cabeza, en tu mente, porque va a contaminar tu espíritu y va a contaminar tu alma. Y al rato, en tu alma, es decir, esa mente espiritual que tenemos, va procesando ese virus, ese pensamiento que tú permitiste, se va replicando hasta que tú ya tienes un pensamiento incorrecto y tú ya estás pecando. Dice claramente la Escritura: cuando el hombre ve a una mujer para desearla y que no es su mujer, ya está pecando, ya está adulterando desde el momento en que está pensándolo, porque permitió que se contaminara su alma. Su alma, de ahí vienen las decisiones, de su alma viene la voluntad, de su alma entonces puedes distinguir que de ahí viene el pecado. Así que tengan mucho cuidado, atiendan lo que nos dice Mateo 15, porque de ahí es de donde sale todo el problema. Porque salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo producido porque permitimos esa infección en nuestro espíritu y que provocó un efecto en nuestra alma. ¿Cuál es la causa del pecado? Bueno, creo que todos conocemos: la desobediencia a los principios de Dios, llámese estatutos, llámese mandamientos, llámese preceptos. Cuando tú desobedeces a lo que Dios te dice que puedes hacer y que todo eso genera vida para ti, porque no va a generar otra cosa más que vida, entonces tú caes en la otra dimensión, la dimensión del pecado, y pecas. Entonces llevas una vida incorrecta, por eso hablas mentira, por eso robas, por eso eres calumniador, por eso eres chismoso, codicioso, avaro, en fin, todo lo que se traduce por lo que tú permites de contaminación en tu interior. Así que nosotros podemos ver que cuando nos desobedecemos a Dios, un principio de Dios,
Todos los principios de Dios son buenos, todos son perfectos. Si desobedeces a un principio de Dios, entonces tú estás en pecado, no le llames de otra manera. Entonces vamos a ver algunos síntomas de enfermedad y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras para que podamos nosotros entender algunos síntomas que precisamente causan ese problema en las familias, esas contiendas en las familias, esa pelea entre las familias, porque el corazón está contaminado, está infectado. Así que vamos a ver estos síntomas siguiendo el mismo libro de Proverbios, el mismo capítulo 17, y lo primero que aparece ahí es en el versículo 13, la maldad. Dice el versículo 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Cuando hay contaminación, el corazón se vuelve un corazón contrario a lo agradecido, es un corazón desagradecido. Entonces vienen bendiciones para esa persona y en lugar de responder con bendiciones, responde con cosas malas, responde con una actitud negativa hacia la persona que le está haciendo un bien o incluso a Dios. Cuando tú estás recibiendo una bendición de Dios, lo primero que tienes que hacer es ser agradecido. Si otras personas te están bendiciendo, tienes que ser agradecido. No se trata de niveles, se trata de tu corazón. Y cuando entiendes tú a ser agradecido, no permites que la maldad entre en tu corazón en cuanto a responder de una forma incorrecta, de una forma negativa, cuando se te está bendiciendo tu vida. Así que cuando se te esté bendiciendo tu vida, lo más básico que puedes hacer es decir gracias y mostrar una conducta de agradecimiento, porque esa persona o esas personas hicieron algo por ti. Y entonces tú respondes con bien, no respondes con mal. Si Dios te está bendiciendo con una casa, con una familia, con ropa, con comida, es para que tú todos los días te levantes dándole gracias a Dios. Y con la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? No porque le vayas a pagar las bendiciones a Dios, sino porque vas a demostrar y a mostrar a ti mismo si eres una persona agradecida. O eres solamente una persona que por interés o por conveniencia vas a hacer algo, entonces no tienes un corazón agradecido y cuando vienen las bendiciones no las sabes tú manejar y entonces por eso es de que dices, a pesar de hacer tantas cosas, sigo teniendo problemas. La pregunta es, ¿qué has hecho con las bendiciones que llegan a tu vida? ¿O sigues tú aferrado a tu pasado, sigues aferrado a tus complejos, sigues aferrado a tus traumas? Necesitas resolverlo y el único que lo resuelve es Cristo Jesús. Así que un síntoma es cuando hay maldad, cuando tú recibes una bendición y a cambio tú respondes con algo negativo. Cuando se te ofrece una confianza y tú no sabes responder esa confianza. Cuando te dan a cuidar algo y tú en lugar de cuidarlo, lo utilizas en una forma que no se te dijo que lo utilizaras y entonces tú estás respondiendo de una manera incorrecta, no de una manera agradecido. Entonces cuando dice la palabra, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Hay algo que tú tienes que investigar, tienes que evaluar en esta mañana en tu casa, en tu familia, con tu familia, para que podamos ser todo lo contrario a lo que esto nos dice, que seamos personas agradecidas y que si viene una bendición, respondamos con bendición. Si nos están bendiciendo, sean como sean las personas, ya nos bendijeron, bendice a esa persona. No la critiques, no la calumnies. Y si te pide un favor, haz ese favor. Entonces tú vas creando un corazón agradecido, que es lo que te lleva a amar a Dios. Número 2, la discordia. El versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Imagínate, como cuando haces una presa y se desequilibra ese fluir de agua. Deja pues la contienda antes que se enrede. Muchas personas en algún momento de su vida se dejaron llevar por aquello que les dijeron que no te dejes, contesta, grita, discute todo el tiempo.
Y eso fue acrecentando y fue contaminando y contaminando. Y son esas personas que por nada empiezan una contienda. De la nada empiezan a pelear. Y cuando empiezan a pelear, nada los detiene. Siguen peleando, siguen en contienda todos los días. Nada más imagínate vivir de esa manera. Dios te está diciendo que eso no es la manera. Algo te contaminó. Algo te hizo ser una persona peleonera, una persona que discute, una persona que grita. Pero ese no es el modelo de Dios. Eso no es Dios. Él te quiere hacer a su imagen y semejanza, pero para ello necesitas permitir que Él transforme desde lo más profundo de tu ser, tu espíritu y tu alma, para que dejes la contienda, para que dejes la discordia, principalmente y empezando por tu familia. Después, corrupción. Versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es como decir, tú estás viendo en tu familia que alguien está cometiendo un error, está cometiendo un pecado, no lo encubras, no lo encubras. Corrige con amor, claro, y con la palabra de Dios. Pero antes de corregir, estate seguro tú primeramente de que tú ya corregiste esa área de tu vida. Si no lo haces de esa manera, entonces caes en la corrupción, estás corrompiendo, estás torciendo incluso la verdad. Porque dices, no, es que está bien, cuando verdaderamente está mal. Así no es amor, ni estás ayudando a nadie, ni te estás ayudando a ti, ni estás ayudándote como familia. Por eso dice, el que justifica al impío, pues el que comete pecado, dice, no, es que por esto, siempre le da una justificación. Y en cambio, el que condena al justo, el que está haciendo bien las cosas, si tú estás condenando al que hace bien las cosas, resulta que tú tienes un grave problema. No estás llevando correctamente tu vida. Entonces dije aquí el proverbio, deja pues la contienda antes que se enrede, antes de que te ocasione lo que estábamos comentando hace un momento, divorcios, separaciones, hijos rebeldes, no sé, pérdida del trabajo, etcétera, todo lo que conlleva una mala forma de ser. Luego el versículo 16, la necedad. Dice el versículo 16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Hemos hablado acerca de la necedad. Tú no seas una persona necia. Y si eres una persona necia, consulta tu corazón. ¿Qué es lo que te produce ser tan necio? ¿Qué es lo que te produce no admitir una opinión contraria a la tuya? ¿Qué es lo que te produce no cambiar tu conducta a pesar de que sabes que es incorrecta? Entonces, un síntoma precisamente de que hay contaminación en tu espíritu, contaminación en tu alma, es que por más que se te enseñe, por más que se haga algo por ti, si eres necio, no vas a responder de una manera correcta. Entonces, trata con esa causa que está causando la necedad en tu forma de ser. Y por último, y solamente estoy citando algunos, obviamente hay mucho más, pero el 18, versículo 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Eso se llama imprudencia. Cuando no juzgas adecuadamente, cuando no llevas una administración correcta de tu dinero, cuando lo malgastas en cosas que no son de primera necesidad y después estás endeudado y además sales por fiador de una persona que no tienes toda la certeza de que va a responder a esa confianza, entonces caes en este problema. Te está ganando la imprudencia en lugar de que tú tengas prudencia en tu forma de ser. Entonces, estos son algunos síntomas que se presentan y que yo espero que estés evaluando para ver si no hay contaminación dentro de ti. Entonces, ¿cómo podemos sanar de esta enfermedad si es que la tenemos? Ya vimos qué es la manifestación de toda esa enfermedad, de la contienda. Cuando soy muy contencioso, cuando siempre tengo problemas, ya vimos algunos 5 síntomas nada más de cuando esto está sucediendo porque algo contaminó mi interior. Entonces vamos a ver qué nos dice Dios. Lo primero, honestidad ante Dios. Honestidad ante Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú tienes que ir delante de Dios y ser muy honesto con Dios. A Dios no lo puedes engañar. Y también te digo, no te engañes a ti mismo. Si hay algo que tú cometiste o que dejaste de hacer y que tenías que hacer, o que sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste, todo eso se llama pecado. Hay algo que está contaminando ahí tu corazón y te hace proceder de esa manera. Deja de estarte fijando en todo el mundo y deja de estar buscando justificaciones a todo lo incorrecto que hay en ti. Lo más saludable es lo que nos dice Dios. Confiesa ante Él tus pecados. Dice, Él es pronto para perdonar, Él no los va a estar pensando. Si tú eres sincero y honesto con Dios, Él lo va a descubrir en tu corazón y te va a perdonar tus pecados y entonces te va a limpiar de esa contaminación, te va a limpiar de ese virus, como si tuviéramos el COVID. Ahí debe de haber una vacuna que limpie el organismo de ese virus. Bueno, en nuestro espíritu y en nuestra alma, solamente el Señor nos puede limpiar, gracias a Jesús, porque gracias a Jesús tenemos el perdón y la justificación de todos nuestros pecados. Lo segundo, cuidar nuestra mente, súper importante en esta época de tanta internet. De tanto tiempo en casa, utilizamos la internet para estar viendo lo que no deberíamos de estar viendo, ocupando mucho tiempo en buscar el mejor meme, el mejor no sé qué, estar nutriéndonos de noticias falsas, de esas noticias amarillistas, que si no tenemos la seguridad no debemos de tomarlas para nosotros y mucho menos recomendarlas a otras personas. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que está en nuestra mente, lo que entra a nuestra mente. Diría el apóstol Pablo en esta cita, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay excelencia, si hay calidad en ese comentario, en lo que tú estás escribiendo, en lo que tú estás observando, si hay algo digno de que sea alabado, reconocido como algo bueno, como algo que te va a servir, que te va a edificar, entonces dice, en esto pensad. Todo lo contrario a eso, evítalo. Pon tu antivirus, pon al Espíritu Santo para que te ayude a ver el discernimiento de todo lo que tú estás escuchando, de todo lo que tú estás viendo, para que solamente aceptes en tu alma lo que viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios. Un ejemplo, si alguien comete una injusticia contra ti, no tomes atención a la voz que te dice, véngate, no le hables, enójate, hasta que satisfagas tu enojo viendo a esa persona humillarse delante de ti, o que esa persona le vaya mal y tú digas, ya ves, por portarte mal, hay un Dios que todo lo ve. Y cuidado, eso es una mentira, eso es un engaño. Dios te enseña a perdonar porque Él ya te perdonó primero. Dios te enseña a amar porque Él ya te amó primero. Dios te enseña a hacer las cosas correctas porque Él siempre hace las cosas correctas. Y eso es lo que te lleva precisamente a poder discernir, a poder diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde de lo más profundo, analiza bien todas las cosas para que descubras de parte de Dios si es bueno o si es malo. Y si es bueno, acéptalo en tu mente. Si es malo, no lo aceptes en tu mente porque te va a contaminar. Un mal pensamiento puede destruir una vida. Lo tercero, indiscutiblemente, obediencia a Dios. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Fíjate bien, el amor a Dios. Si tú dices que amas a Dios, entonces dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Muchos te venden la idea de que es muy difícil seguir los mandamientos de Dios, de que eso es algo prácticamente imposible, que es muy difícil. Eso es el engaño en el que caímos muchos durante mucho tiempo. Pero cuando aprendemos y entendemos lo que la palabra nos dice y lo comprobamos, entonces decimos, quito el engaño, quito la contaminación, me limpio de todo mi pecado y ahora voy a obedecer los mandamientos porque no son gravosos, porque en todo caso hay alguien que ya pagó todo el precio por mí y se llama Jesús.
Y no son gravosos porque lejos de tener una carga pesada por seguir los mandamientos del Señor, todo lo contrario, me reditúan en grandes beneficios para mi vida, siguiendo los mandamientos de Dios. Porque todas las intenciones, todos los deseos, toda la voluntad de Dios, todos los pensamientos de Dios son buenos y tienen un gran fin para la vida de todo aquel que cree y lo obedece. Y cuando empiezas a obedecerlo de esa manera, cuando empiezas a obedecer los mandamientos de Dios y empiezas a ver el resultado, los grandes, extraordinarios resultados por obedecer a Dios, entonces cuando tienes agradecimiento a Dios, cuando tienes amor por Dios, y entonces ya no tienes ninguna duda para seguir en cada uno de sus mandamientos todos los días de su vida. Y si estás en familia y lo puedes comentar con tus hijos o con tu esposa, con tu mamá, papá, con quien estés en este momento, piensen correctamente y piensen con el pensamiento que nos da la Escritura. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cumplir los mandamientos de Dios nos muestra que nuestro corazón está amando verdaderamente a Dios. Por eso el Señor dijo que aquellos que me aman, ahí estaré con ellos. Lo cuarto, importantísimo, esto lo he tocado ya varias veces, y en este tiempo que Dios nos está hablando como familia, recordemos que la principal educación, y sobre todo, y en primer lugar, la educación en la palabra de Dios debe de ser en casa. No es el templo, y no porque no sea importante venir a la estructura material, sino que donde Dios nos indica que debe ser la verdadera enseñanza, la verdadera educación, el verdadero discipulado es en casa. Y por eso Deuteronomio 6 nos indica, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los papás. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, a toda hora que haya oportunidad de enseñar la palabra de Dios, lo tenemos que hacer. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento vean en ti, sobre todo papá, mamá, que no solamente conoces la Biblia, sino que vives la Biblia. Eso es cuando hablas de madurez espiritual, cuando tienes el conocimiento de la Biblia, pero están viendo en ti la vivencia de la palabra que tú les estás enseñando a tus hijos. Y luego tus hijos lo enseñarán a sus hijos, y luego lo enseñarán a sus hijos, y hasta por 1000 generaciones, y esa es la idea de Dios. En donde es nuestro templo mayor, es nuestra familia. Donde debemos tener nuestro altar mayor, es en nuestra casa, en nuestro hogar. Y eso lo debemos, y lo voy a estar insistiendo, porque los tiempos que vienen posteriores, va a ser importantísimo que una familia esté muy consolidada, pero bajo los principios de Dios, que estemos llevando los principios que Dios nos enseña, para que no caigamos en las contaminaciones que acaban con hogares completos, que acaban con matrimonios, que acaban con hijos y que acaban con toda una sociedad, como puede llegar a suceder si no ponemos atención a estos tiempos. Estos tiempos, el quédate en casa, eso no fue idea del hombre, eso es idea de Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante que Dios nos está enseñando es lo que hace muchos, pero muchos años enseñó. En tu casa es donde mi Espíritu Santo quiere trabajar mayormente para transformar, para formar a imagen y semejanza a cada uno de los integrantes de tu familia. Es en casa, es el lugar más importante para que se pueda dar, en este caso, poder estar discipulando, haciendo discípulos a nuestra familia. Y el último, no dejes de creer en lo que ya hizo Jesús en ti y en tu familia. Lo que dice Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No solamente es de que ya te bautizaste, no solamente es de que asistes al templo, no solamente es de que lees la Biblia, te aprendes la Biblia, incluso predicas, enseñas. Es tener la vivencia de la nueva criatura que está siendo transformada
por el Espíritu Santo y que hay un cambio extraordinario, radical en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de respetar, en tu forma de honrar, en tu forma de agradecer, en tu forma de amar, en tu forma de servir, en todo ello. Tú estás consciente, Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, quiere decir que tú fuiste genuino en tu arrepentimiento y verdaderamente has creído el perdón de los pecados y que has decidido ya no contaminarte con nada del mundo y tener toda la palabra de Dios en tu vida para que opere transformándote a su imagen y semejanza, permitiendo que ese proceso continúe, sabiendo que hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo terminará. Así que no podemos dejar un solo día, no podemos dejar un solo instante de permitir la obra del Espíritu Santo, y que cuando haya algo de carnalidad, cuando haya un grito, cuando haya un enojo, una maldición, una mala conducta, un robo, un adulterio, una fornicación, lo que haya que no esté de acuerdo a Dios, ya vimos, lo primero que tienes que hacer es ser muy honesto con Dios, ponerte delante de Él y decirle: perdóname, Señor, no fui buen administrador en mi casa, no fui un buen testimonio en mi casa, he cometido estos errores, he dicho muchas mentiras, no he respondido con la confianza que se me dio en mi trabajo, en mi escuela, en donde quiera que sea, y esto no puede suceder, esto no debe suceder en mi familia, porque yo mismo estoy contaminado y puedo contaminar a todos los demás. Es muy trascendente lo que estamos escuchando el día de hoy, y que te pido que pongas mucha atención en ello. Por eso dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, amados hermanos, amigos, amigas, familias que están escuchando este mensaje, les recuerdo lo que Dios nos dio desde antes de terminar el año 2019. Todo es mejor en familia. Hacia allá nos llevaba ya el Señor, y creo que ha sido lo más hermoso que nos ha dado en los últimos meses, el darnos dirección, el darnos visión, el darnos las instrucciones para poder tener una familia hermosa, para que no dejemos que ningún virus de maldad nos contamine y contamine a nuestra familia. Por eso es que estamos siguiendo principios y valores que fortalecen a la familia. Sin principios, una familia simplemente está viviendo al garete, está viviendo sin ton ni son. Y entonces nosotros tenemos que tener los principios de Dios que fortalecen, que por cierto mañana tenemos otro principio en línea. Les invito a todos, es para todos, es para que toda la familia esté presente. Los matrimonios, importantísimo, los matrimonios afirman a la familia, porque del matrimonio empieza una familia. Entonces los matrimonios tienen que recibir consejos, tienen que recibir instrucción, capacitación en la palabra de Dios, y una vez que reciben, aplicarla en sus vidas para que sean excelentes matrimonios de Dios, y así afirman a la familia. Y vienen después los padres y los hijos que edifican con su buena función dentro de casa para tener una gran familia. Todo esto tiene que tener un liderazgo, una guía, una visión para poder guiar a tu familia. Obviamente que todo esto es bajo la cobertura, bajo la dirección, bajo la bendición de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que el día de hoy hemos aprendido de parte del Señor que hay un enemigo, se llama pecado. Y ese enemigo no debe de estar replicándose dentro de nosotros. Ya sabemos dónde entra y dónde se replica. Y se replica en nuestra alma precisamente, donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra voluntad. Y si permitimos que esté contaminándonos, entonces es por eso que tenemos tantos problemas. En este caso hablamos de las contiendas que hay, contiendas con uno mismo y contiendas con toda la familia. Si tiene su Biblia, busque 2 de Pedro capítulo 2. Perdón, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Fíjese bien lo que nos dice el Señor. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, no te expongas a aquello que te puede contaminar. Todas las tentaciones te pueden contaminar. Entonces te dice el Señor, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recuerda, los deseos que tenemos en nuestra carne, bajo la intervención de nuestra alma, pero sin la jerarquía, sin la dirección de nuestro espíritu por el Espíritu Santo, entonces esos deseos no paran hasta verse satisfechos, sea bueno o sea malo. Si estamos ante la tentación de algo malo y el deseo está presente y lo alimentamos, estamos infectados, estamos contaminados, es por eso que estamos pecando y pecando y pecando. Por eso muchas personas dicen, es que no puedo dejar de pecar, es que es muy difícil pecar. La respuesta es abstente de todo eso y pídele a Dios que te ayude a transformarte a su imagen y semejanza. Y el versículo 12 dice, cuando tú operas en la dirección de Dios, como te lo estás escuchando y leyendo en el versículo 11, ahora fíjate el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mantén buena tu conducta, no solamente diciendo que sabes, sino que con buenas obras vean en ti que tu corazón no está contaminado como está contaminado el corazón del mundo, que en ti no existe esa maldad, en ti no existe esa tendencia a la contienda, en ti no existe esa forma de estar robando, mintiendo, codiciando, haciendo cosas incorrectas, de que eres honesto, que eres transparente, que eres una persona que sabe sujetarse, que eres una persona que tiene humildad en tu corazón, que eres una persona capaz de recibir el consejo o la corrección y la llevas a cabo, que eres una persona que no solamente te amas a ti mismo, sino que amas a tu familia. Y cuando tú y toda tu familia lo están haciendo de esa manera, entonces la familia se afirma, la familia se consolida, la familia está libre de toda contaminación, porque entre la familia misma se ayudan. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver el día de hoy, el poder detectar si viene un enemigo y no dejarlo entrar a nuestra casa. Y si estaba en nuestra casa, el día de hoy tenemos que ir delante de Dios, confesar nuestro pecado, pedir ese perdón de parte del Señor, y el Señor es pronto para perdonar, y a partir de ese momento aplícate en toda la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en los consejos de Dios. Ponte muy atento en las horas, en los momentos en que estamos brindando, compartiendo enseñanzas, tanto en forma general con los principios y valores, como para los matrimonios, como para los papás, para los hijos, y todos bajo un liderazgo del Espíritu Santo podemos entonces ver con toda la certeza de que nuestras familias verdaderamente son familias en Cristo Jesús, porque todo es mejor en familia. Así que toma en cuenta esta palabra para ti y para tu familia, compártela con quien tengas tú de amistad, con quien tú creas que deba recibir esta palabra, compártelo, tenemos los medios electrónicos para hacerlo, pero sobre todo, vívela con toda la intensidad a partir de hoy. Permíteme orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has dado. Mi Dios, ayúdanos a ser claros, transparentes, honestos delante de ti, y exponer, Señor, todo aquello que no es correcto y que hemos dejado que nos contaminara, a quitar de nuestra mente todo modelo, toda forma que no tiene nada que ver con el diseño divino que tú tienes preparado desde antes de la fundación del mundo para mí. Deseo ser como tú eres, Señor. Deseo ser una persona obediente a tus mandamientos, para que así yo pueda bendecir a mi familia, y que mi familia esté cubierta por el Espíritu Santo, para saber cómo guiarnos en nuestra conducta, en nuestras obras, que serán la manifestación de un corazón limpio, de un espíritu sujeto a tu espíritu, y viviendo cada día más tu palabra, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga allá en casa.
Excelente domingo para todos.